allá van. Bienvenidos, señores, a este hermoso y único canal. Mi nombre es Cruz Villarreta y soy contador público nacional. A la edad de 18 años, allá por el 3 de septiembre del año 2000, tuve la suerte y la bienaventuranza de poder ir a inscribirme al lugar en el cual yo sabía que iba a llevar adelante mi verdadera vocación, donde iba a poder desarrollarme como hombre, como profesional. Desgraciadamente, ese lugar no quería gente como yo. Teniendo 18 años recién cumplidos, fui a inscribirme para ingresar al Colegio Militar de la Nación, convertirme en un oficial del Ejército Argentino. Años más tarde intenté poder ingresar en otras unidades, ya sea la Marina o la Fuerza Aérea, teniendo el mismo sentido. Esto llevó a que mi vida cambiara, girara. Allá por el año 2006 aproximadamente, luego de tener una conversación con una de mis hermanas, decidí ingresar en un terciario y convertirme posteriormente en técnico en administración y contabilidad. El primero de mi promoción en recibirse. No el mejor promedio, pero sí el que se recibió más rápido. Posteriormente ingresé a la universidad, en la cual estudié para contador público. Y esta pequeña introducción es para ver el tema del que vamos a hablar hoy día. Y el tema de hoy día es: ¿qué es la contabilidad? ¿Cuándo nació? ¿Sabemos algo de la contabilidad? ¿Entendemos los avances que se pudieron dar gracias a la contabilidad? La contabilidad en sus orígenes aparece desde tiempos muy antiguos. Dice que cuando el hombre se encontró con la necesidad de llevar registro y control de sus propiedades, tuvieron que hallar la manera de dejar constancia sobre determinados hechos, con proyecciones aritméticas que se repetían frecuentemente y eran demasiado complejas para llevar en la mente. Desde las más antiguas civilizaciones se realizaban operaciones aritméticas rudimentarias, llegando con muchas de estas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, sumar y restar, teniendo en cuenta unidades de tiempo como el año, meses, día, y para muestra de una de estas actividades se creó la moneda como único instrumento de cambio. Los fenicios, hábiles comerciantes y muy buenos navegantes desde el 1100 a.C., fueron perfeccionando los sistemas contables implementados por los egipcios, que poco a poco fueron difundiéndolo. Ellos también fueron catalogados como los genios del comercio en la época antigua. Fue a partir del siglo XIII en que se inicia el primer tipo de contabilidad mediante cobros y gastos que usaban las personas dedicadas a las finanzas de esa época. Se demostró a través de la historia que en épocas como la egipcia o romana se manejaban técnicas contables que de alguna manera básicamente constituyen registros de entrada y salida de productos comercializados. En Egipto, los escribas eran los encargados de llevar las cuentas a los faraones, dado que podrían anotar las tierras y bienes conquistados. Benedicto Cortugli, en el año 1458, se refiere al tema partida doble en el libro de la Mercatura et del Mercante Perfecto, donde indicaba que todo comerciante debía llevar al menos 3 libros, mayor, diario y borrador. También sugirió la conveniencia de realizar un balance anual con base en el registro del libro mayor. Su principal mérito en haber sentado las bases para que años más tarde nuestro prócer, Fray Luca Paciolo, desarrollara y perfeccionara el método contable gráfico. En 1494, Fray Luca Paciolo edita su primera obra, Summa de aritmética, geometría, proporzioni e proporzionalità, que fue impresa en Venecia, donde enuncia los principios fundamentales relativos a las cuentas y libros. Explicó todo lo de la partida doble y trata también lo relacionado con los registros contables de los comerciantes. Fue considerado el padre de la contabilidad moderna. A lo largo del siglo XVI se produjo en toda Europa la progresiva difusión contable de la partida doble. Pero, ¿quién fue Fray Luca Paciolo? Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, o Luca di Borgo Santo Sepolcro, nació en 1445 y murió en 1517. Fue un fraile franciscano, matemático, contador, economista y profesor italiano, precursor del cálculo de probabilidades y reconocido históricamente por haber formalizado y establecido el sistema de partida doble, que es la base de la contabilidad moderna. Su apellido
también aparece escrito como Pacioli o Pacholo. Se sabe poco de sus primeros años de vida. Nació hacia 1445 en Borgo del Santo Sepolcro, actual San Sepolcro, una pequeña ciudad comercial en la Toscana, donde tenía su estudio el pintor Piero della Francesca. Su padre fue Bartolomeo Pacioli. Dejó San Sepolcro siendo todavía joven, al entrar al servicio de Antonio Rompiasi, un rico comerciante de Venecia. Pacioli era el tutor de los 3 hijos de Rompiasi, a la vez que le ayudaba en los negocios. Asimismo, en Venecia comienza a estudiar matemáticas con Domenico Bragadino, que lo inicia en la geometría y en el álgebra. A la muerte de Antonio Rompiasi, alrededor de 1470, dejó Venecia y se estableció en Roma con León Battista Alberti, secretario personal del Papa. Allí estudió teología y en 1477 profesó como fraile franciscano. Entre 1477 y 1480 enseñó en la Universidad de Perugia, donde escribió a tal efecto el Tractatus Mathematicus and Discipulus Perusianus. En 1489 regresó a su ciudad de origen, San Sepolcro, para enseñar. En este periodo, en su localidad natal, es cuando escribió Summa de Aritmética, Geometría, Proporzioni et Proportionalità, Precipitebolissimamente, dedicado a Guidobaldo de Montefeltro, duque de Urbino. La Suma fue publicada en Venecia en 1494. Ese mismo año, Ludovico Sforza se convirtió en duque de Milán y hacia 1496 invita a Pacioli a ir a su corte en Milán para enseñar matemáticas. En Milán, Luca Pacioli comenzó a trabajar con Leonardo da Vinci, que era pintor e ingeniero en la corte de Ludovico. En esta época escribió De Divina Proporzione con ilustraciones de da Vinci. Entre 1500 y 1506, Pacioli enseñó geometría en Florencia, en la Universidad de Pisa. En estos años trabajó en Escipione del Ferro y fue elegido superior de la orden franciscana en Romaña. Entre otras obras, escribió De Viribus Quantitatis, sobre matemáticas y alquimia, una traducción de los elementos de Euclides y un manual de ajedrez. Fallece finalmente el 19 de junio de 1517, en Roma o San Sepolcro. No se sabe bien quién es. Aquellos que hemos estudiado contabilidad a lo largo de nuestra vida, ya sea en el secundario o en la universidad, en mi caso en los dos, tanto en secundario como en universidad, en algún momento hemos escuchado nombrar a Fray Luca Pacioli, el padre prócer de la contabilidad. Fray Luca Pacioli inventa algo que en realidad no lo inventa, sino le da una forma y lo lleva adelante, algo que permitió que a partir de ese momento todos los hombres de negocio pudieran ver en tiempo real todo lo que tenían. Algo que para ese momento todavía era muy difícil para ellos. Y vamos a pensar, pero en tiempo real, en el año 1400, 1500, la contabilidad, una vez recuerdo un caso de un idiota que, bueno, no viene al caso tampoco, pero me dijo, ustedes los contadores trabajan con información atrasada. El contador es fundamental dentro de una empresa. El contador es la única persona que va a saber cómo funciona exactamente cada elemento de la entidad. Un ingeniero nunca va a saber cómo funciona el área administrativa. Un ingeniero nunca va a saber cómo funciona la gerencia general. Un ingeniero nunca va a tener idea más allá de su puesto dentro de la planta. Los contadores somos los únicos que sabemos específicamente cómo funciona cada elemento de la entidad. Suena raro. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, básicamente somos los únicos que recabamos información de toda, absolutamente toda la entidad. Y somos los únicos que estamos obligados a entender cómo funciona cada elemento. Luego del gerente general, por supuesto. El contador es el soporte máximo de la gerencia general. La gerencia estratégica nunca se va a apoyar para tomar una decisión a largo plazo en la gerencia productiva. Se va a apoyar prácticamente en todo lo que diga el contador. Porque los contadores somos los que vamos a armar las proyecciones y los que le vamos a dar el visto bueno a todos
las proyecciones que van a dar desde la gerencia productiva. Pero, ¿qué era esto de la partida doble que había descubierto Paciolo? Que en realidad era darle forma a algo que ya se venía usando. Ya hablamos de que ya existía antes de Fray Luca Paciolo el libro diario y el libro mayor. ¿Qué era el índice, la partida doble? El método de la partida doble se fundamenta en dos principios básicos. Uno, quien recibe debe a quien entrega. No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Te lo simplifico. El debe salda con el haber. En la contabilidad, en nuestro libro diario, nosotros llevamos dos columnas, debe y haber. El debe debita, el haber acredita. El debe me va a decir qué es lo que está ingresando y el haber me va a decir qué es lo que está saliendo. Ambos deben dar saldo cero. La contabilidad es una suma de saldo cero. Allá en mis épocas de profesor, mis alumnos me preguntaban, profesor, ¿cómo no le puede gustar matemáticas a usted si es contador? Bueno, básicamente la contabilidad es sumar y restar. Para sumar y restar no te hace falta que te guste mucho la matemática. Solamente necesitas sumar y restar. La contabilidad es algo tan simple como saldo cero. Si sabemos y entendemos este concepto y sabemos que el debe se debe saldar con el haber, entendemos contabilidad. Es un concepto muy sencillo, muy simple, pero no todos lo pueden llegar a entender. Porque aún así, siendo un concepto tan sencillo, tiene su pequeña complejidad. En contabilidad nada se crea por sí solo. Y una entrada en una cuenta significa que sale de otra. Todo lo que se recibe se debita y lo que se entrega se acredita. Esto explica el mecanismo que sostiene la contabilidad. Esto es que toda entrada ocasiona una salida y viceversa. De modo que al final del ejercicio resulta un balance entre entradas y salidas, que es el que en definitiva garantiza un estado saludable de las cuentas. Si sabemos y tenemos todo nuestro activo, o sea, todos los bienes que poseemos, tenemos que tener en cuenta también cómo conseguimos todos esos activos, cómo los pagamos. Si los pagamos en efectivo, adquirimos deuda. Eso es el haber. El haber es la salida que me está diciendo cómo adquirir todos esos bienes. En la partida doble, el valor positivo corresponde a un débito. Lo que se tiene se debe, es un activo. Y lo negativo es un crédito. Lo que se da se acredita, es el patrimonio o el pasivo. Un valor se ha de anotar en dos cuentas, al menos, pero puede darse el caso de requerir más de dos cuentas. Supongamos un pequeño caso, simple y rápido. Compramos un tractor para nuestra finca y una parte la pagamos en efectivo y a través de la otra adquirimos un crédito. Entonces tenemos en nuestro debe el ingreso de un bien de uso, que es este tractor que hemos incorporado. Y en nuestro haber vamos a incorporar una salida de la caja, o sea, dinero en efectivo, y un crecimiento de un pasivo, porque vamos a incorporar un pasivo nuevo. Ahora tenemos una deuda. Las deudas se acreditan porque es un pasivo. Si un valor se anota en dos cuentas, se trata de un asiento simple o sencillo, porque los registros se anotan en una cuenta que se carga y otra que se abona. Si intervienen más de dos cuentas, en el caso en que se adquiere una mercancía y se paga en efectivo y en crédito, se trata de asientos compuestos o dobles. En ambos casos, ha de garantizarse el equilibrio entre lo que sale y lo que entra, de forma que se mantenga el equilibrio o balance de las cuentas. Lo que les dije al principio, la simplificación, el debe salda con el haber. Esto se puede entender si pensamos en cómo se debería anotar un ingreso procedente de una venta. Por un lado, una determinada cantidad entra en caja, cuenta 1, mientras que por otra, la cuenta 2, esta cantidad sale en concepto del valor de la mercadería que ha salido, que ha de ser equivalente. Este movimiento ha de implicar al menos a dos cuentas diferentes, puesto que, y este es otro de los principios de la contabilidad de doble entrada, una cuenta da al tiempo que otra recibe. El ingreso se anotaría según la partida doble en el debe de la cuenta caja, cuenta 1, y en el haber se anotaría el valor de la mercadería vendida, cuenta 2. Estos son algunos de los principios que fundamentan la partida doble. Quien recibe es deudor, quien entrega es acreedor. Lo que se tiene se debe. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Los recursos no surgen por sí solos, sino que proceden de algún sitio.
Todo valor que entra debe ser igual al valor que sale, base del equilibrio de la ecuación patrimonial. Todo valor que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta. Una cuenta se debe poder anular de la misma forma que se crea. Y el último, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esa es la ecuación estática de la contabilidad. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Allá en el secundario, cuando estudiaba, recién comenzábamos a hacer nuestras primeras armas en la contabilidad, siempre se nos decía que la contabilidad es una foto que nos está mostrando un momento determinado. Pero es un momento determinado que nos permite hacer inferencias. La contabilidad te permite hacer inferencias, te permite saber qué podés llegar a adquirir a futuro, cómo podés llegar a manejarte en el futuro. ¿Por qué? Porque la contabilidad te está diciendo qué es lo que tenés y a través de qué es lo que tenés vos vas a saber cómo proyectarte hacia más adelante. La contabilidad hoy en día, en realidad no la contabilidad, los contadores pasamos por una etapa en la historia de cualquier país que ha pasado por lo mismo que estamos pasando en la Argentina, que es la degeneración y degradación de nuestra profesión. Hoy en día escucho a contadores en muchos grupos de Facebook en los cuales participo, que en realidad no participo, me quedo desde afuera y observo. Algunas veces participo cuando ya me gana el espíritu, pero los escucho pelearse porque un banco enseña cómo obtener un quit. Los escucho enojados porque una persona quiere llevarse su monotributo. Y esto que voy a decir es para mis colegas. Si hay alguno que vea este video y le interesa escuchar lo que voy a decir ahora, que preste atención. Los contadores no somos burócratas. Los contadores somos elementos fundamentales para tomar decisiones dentro de una entidad. Los contadores no nacimos para ser burócratas de la AFIP. Liquidar impuestos es solamente una o dos materias dentro de toda nuestra carrera. Es una vergüenza en lo que nos hemos convertido. Los contadores no vinimos a este mundo para ser meros burócratas de AFIP. Son burócratas externos. Si quieren formar parte de la AFIP, de lo cual no estaría para nada enojado, porque los sueldos dentro de la AFIP son excelentes, e incluso llegan a ser inmorales esos sueldos. Pero los contadores no somos burócratas de AFIP. Los contadores no nos formamos para obtener quits. No nos formamos para llevar un monotributo. Los contadores nos formamos para ser pilares fundamentales de las instituciones. Somos las únicas personas capacitadas para obtener una visión global de la empresa, junto con el gerente general. No por nada, administración de empresas surgió mucho después que surgimos los contadores. Es una pena ver en lo que han convertido mi profesión mis propios colegas. Me genera y me provoca mucho daño. Pero no es culpa de ellos. Yo entiendo la situación en la que se encuentran. Estamos en un país pobre. En un país pobre, lo urgente se vuelve comer, no crecer. Las empresas están desapareciendo en la Argentina. Y si desaparecen las empresas, desaparece nuestro trabajo. Queridos colegas, si hay alguno que me esté escuchando, nosotros no somos burócratas de AFIP. Nosotros no estamos para generar quits. No estamos para llevar un monotributo. Nosotros somos pilares fundamentales de la construcción de las empresas. Somos los únicos que podemos ver a la empresa como un todo. El resto de los departamentos de la empresa ven solo una parte. Nosotros vemos todo. Somos los únicos preparados para ver el todo.
No existe contador en el mundo que tenga una visión tan pequeña, que esté preocupado porque alguien se pueda generar un quit solo. El quit nos lo deberían otorgar ya cuando nacemos, directamente con el DNI, no debería ni siquiera existir ese trámite. Los contadores no somos gestores. Los contadores no somos gestores de AFIP. Pasamos muchos años de nuestra vida estudiando y luego de recibidos seguimos estudiando. No puedo creer en lo que están convirtiendo a nuestra profesión. Los contadores no necesitamos un consejo profesional que nos defienda nuestros salarios ni nuestros honorarios, porque eso lo tenemos que hacer nosotros. Los contadores no somos burócratas. Los burócratas necesitan que les defiendan los sueldos y los honorarios. Nosotros no somos burócratas. Nosotros no somos escribanos. No somos abogados. Nosotros no necesitamos que nos defiendan. Nos podemos defender solos, porque somos los únicos que tenemos nuestra mente moldeada para poder ver el todo. Yo no puedo creer que hayan colegas que se ofendan porque una persona se quiere llevar su monotributo. No puedo creerlo. No puedo creer que hayan colegas que pidan que por favor el consejo regule nuestros honorarios. ¿Por qué tenemos que ganar lo que un burócrata dice que tenemos que ganar por nuestro trabajo? Hace unos días escribía en un grupo, ¿sabés por qué pasa esto? Por la ley de oferta y demanda. Somos muchos contadores y hay muy poco trabajo. Nuestro trabajo está muy despreciado. En los países pobres, la gente estudia cosas que te pueden sacar de pobre, no las cosas que le gustan. Hace mucho tiempo un sobrino me preguntaba, Juan, ¿qué estudio? Mi respuesta fue, estudia lo que te guste. Hoy día le diría, estudia sistemas, estudia alguna ingeniería y anda pensando en irte de este país. Queda muy poco para ver algo que no va a ser muy bueno. Queda muy poco. Esperemos que lo que viene no sea lo que yo estoy pensando. Esperemos que yo esté equivocado. El futuro solamente lo dirá. Si te gustan este tipo de videos y es la primera vez que ves uno, suscríbete. Compartilo, envíaselo a alguien que le interese escuchar a un loco divagar un rato. Mi nombre es Cruz Villarreta, soy contador público nacional. Nos estamos viendo en el próximo video y hasta pronto.